gente, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Reaper the Night. Hoy contraemos una historia no muy terrorífica, nada de terror. Hoy en nuestro mundo, mejor dicho en nuestro planeta, pasan muchas cosas que nos asustan, y más que estamos a punto de llegar a nuevos lugares, no sabemos qué puede pasar, lo que produce un miedo que debemos saber controlar, porque estos nos pueden ayudar a mejorar y superarnos cada día más, pero también tenemos el problema de que nos gane los miedos, nos hace que no podamos hacer lo que nosotros querremos superar. Bueno, pero no debemos tener miedo al superarnos cada vez más, ponernos ogros nuevos, y cada vez superar el pasado, que sea un mejor futuro. Después decimos que los miedos hacen que no hagamos lo que queremos, por lo que nos hace tener miedo. Algo muy interesante es que las personas nos da más miedo de lo que no vemos de lo que vemos, por lo que nuestro miedo es mayor de lo que hacemos. No tomar decisiones por miedo a equivocarse no garantiza dejar de cometer errores, porque en realidad el miedo al fracaso te confina a tu zona de confort, y te impide avanzar y realizarte como persona. Aprende cómo superarlo. El miedo a equivocarse, a cometer errores, a no poder retroceder las agujas del reloj y empezar de nuevo, es uno de los temores más frecuentes en el ser humano, y tiene dos caras. Una cara buena y protectora que nos facilita la adaptación al medio, ayudándonos a anticipar y evitar posibles peligros. Y una cara mala que nos limita, que no nos permite crecer, haciendo que nos acomodemos plácidamente en nuestra zona de confort, y nos convertirnos en espectadores de nuestra propia vida. Una vida en la que no nos permitimos el lujo de tomar partido de forma activa, por temor a lo que pueda ocurrir después. Esta cara mala hace que cada vez más personas acudan a la consulta de psicología por experimentar un miedo constante a cometer errores, que no les permite avanzar en sus vidas. Interpretación pesimista y negativa del mundo y la realidad es el caso de personas que experimentan un verdadero estancamiento en su desarrollo personal, social, laboral, etc., porque el miedo a equivocarse les impide salir de su zona de confort. ¿Qué les pasa? ¿Por qué una emoción destinada a ayudarles a adaptarse tiene el efecto contrario? La clave está en la interpretación. Desde la psicología cognitiva se considera que las interpretaciones que hacemos de la realidad, de nuestra competencia a la hora de resolver problemas, o de los resultados de nuestra conducta, son determinantes a la hora de explicar cómo interpretamos el mundo y la adversidad. Algunos fragmentos de esta historia del miedo son de Webconsultas, una página que nos ayuda con estas áreas de consultas frecuentes. Si te gusta este tipo de vídeos, dale like y suscríbete y comparte y comenta tu opinión, es muy importante. Esto es Reaper the Night.